GAFA TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico. Hola, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Seguimos aquí analizando la realidad, los problemas del Ecuador y del mundo. Esta vez vamos a hablar sobre el tema laboral, sindical en el Ecuador, para lo cual doy un cordial saludo y una bienvenida a mi invitado, el señor Jaime Arciniega. Él es miembro dirigente del Parlamento Laboral y de la Confederación Sindical del Ecuador. Señor Arciniega, mucho gusto, bienvenido a Pensamiento Crítico. ¿Cuál es su interpretación, su lectura ahora mismo sobre el asunto de los contratos colectivos, de la sindicalización, que se ha dado en hablar mucho y no sé si hasta dónde es verdad el asunto de Petroecuador, el asunto del seguro social, el asunto del sector eléctrico, de las telecomunicaciones, que hay trabajadores dorados y hay contratos colectivos que un poco ponen la piel de los cabellos de punta y la piel de gallina frente a la realidad que vivimos los ecuatorianos, frente a la falta de empleo y frente a la pobreza que vivimos en este país. Bienvenido, Jaime. Muchísimas gracias, buenas noches, estimado Fernando. Gracias a también la invitación a este importante programa de GAFA TV. Bueno, si nosotros revisamos los convenios internacionales, la legislación nacional, toda la legislación a nivel mundial en relación a temas de derechos humanos, usted puede apreciar de que el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo tiene plena vigencia en el mundo. Y una de las virtudes entonces para poder negociar la fuerza de trabajo se basa en la negociación libre y voluntaria entre empleador y trabajador. El tema pasa entonces por la responsabilidad de quien administra las instituciones o las empresas, tanto en el sector público como en el privado, y así también la capacidad de negociación de los trabajadores que, entendiendo que la estabilidad en el trabajo de ese trabajador se basa en el crecimiento, en el desarrollo de la empresa y no al revés. Es decir, si una de las partes, en este caso los trabajadores, pretenden tener, por más legítimo que sea, una mejora salarial o mejora de beneficios que vaya más allá de las posibilidades de la empresa, pues simplemente queda inestable su trabajo y está más propenso a que lo despidan, porque no resistiría la empresa o no resistiría la institución a soportar una carga económica que vaya más allá de las disponibilidades. Ahora, cuando referimos, por ejemplo, a las empresas del Estado, entendiéndose que telecomunicaciones, el tema eléctrico, el tema Petroecuador, y aunque no hace relación a una entidad del Estado, pero está categorizada como pública la seguridad social, pues es evidente que quienes tenemos interés en que esas empresas se desarrollen para entregar un eficiente servicio, un servicio oportuno, somos los ciudadanos, es decir, quienes son dueños o quienes somos dueños de esas empresas somos todos los ecuatorianos. Pero muchos dirán, todos los ecuatorianos, no un grupo de trabajadores, dirán algunos. Sí, justamente, bueno, pero digamos que también estos trabajadores son ecuatorianos y hacen parte del Estado, y al ser entonces parte del Estado también son propietarios de esas empresas, por así decirlo, ¿no? Pero la legislación tiene una virtud, pues, en el caso de las empresas privadas tienen ustedes, o sea, hay utilidad, ¿no? O sea, la rentabilidad que sacan sobre la inversión de determinado producto tienen una ganancia y se llama entonces utilidad. Pero en el caso de las empresas públicas no puede haber utilidad porque es empresas de todo, pues esos dineros tienen que reinvertirse también en el sector al cual se generó esa rentabilidad. Pero lo que está sucediendo en el caso del Ecuador es que la negociación colectiva, siendo de una negociación libre, voluntaria entre las partes, las responsabilidades que les correspondía a los administradores, es decir, velar por el establecimiento, el fortalecimiento, el desarrollo de esa empresa, lo miraron prácticamente como único fin y objetivo el tema de la negociación en términos económicos. Entonces, por eso es que se tiene contratos colectivos exageradamente altos. Y digo, y soy un dirigente sindical. Jaime, en la
en la construcción de estos contratos colectivos, en la negociación, porque eso se da una negociación, ¿verdad? También no incide, no impera momentos políticos, coyunturas e intereses de todo tipo. A ver, refirámonos al tema CNEL. ¿Quién es el secretario general de trabajadores de CNEL? Asesor del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué más es él ahora? Miembro del consejo directivo del IES en representación de los afiliados. De una central sindical. Una central sindical que se llama CUT, que nació bajo el paraguas del gobierno del presidente Correa, con una ductibilidad que tiene también, que se adaptó y se creó en el gobierno del presidente Correa. Luego se moduló y moldeó al gobierno del presidente Lenín Moreno, y luego igualmente se flexibilizó e ingresó nuevamente con el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces ha habido una habilidad política de manejar los intereses desde ese ámbito. Entonces, claro, frente a una dirigencia sindical que negocia en el sector privado, obviamente no se compara, y el aprovechamiento o el oportunismo político ha hecho entonces que determinen este tipo de negociaciones que sí, a las claras, son elevadas, son exageradas. Entonces, pero ese es un problema de quien cede también en la negociación. ¿Quiénes administran las empresas? Ceden a cambio de algo. Sí, de hecho tiene que haber algo, pero ¿quién administra esas empresas públicas? Los políticos. Las empresas privadas administran los propietarios, los dueños, los accionistas, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre que la empresa pública es de todos y de nadie, y de repente se aprovechan el tema de orden político y hacen lo que hacen. Y por eso es que tenemos estos resultados. Si todos los ecuatorianos ganásemos eso, bueno, estaría bien. Pero aquí hay una odiosa diferencia entre quienes negocian sus salarios, que están por muy debajo, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los gobiernos autónomos descentralizados, que si apenas en algo superan, y en otros casos apenas están en los pisos, en la base, ¿no? Claro, frente a estos plus que se dan en estas empresas y que logran incrementos salariales, inclusive, digo, inventándose cosas que solamente cabe en el sector privado para tener un incremento aparte del incremento normal. Jaime, entonces ahí se da, y en la práctica hemos visto entonces que da trabajadores de primera, de segunda, de tercera y marginales. Pero legalmente, porque el Ministerio del Trabajo se está hablando y está pidiendo a la Corte Constitucional y a otras entidades, ¿se puede dar de baja esos contratos colectivos? ¿Se puede dar baja esos privilegios de un grupo muy reducido de trabajadores públicos? Mire, tanto los mandatos constituyentes que están vigentes, cuanto los decretos ejecutivos que se han emitido y los acuerdos ministeriales, fijan los techos máximos con los cuales se puede negociar. Así, por ejemplo, dice que de acuerdo a las escalas que se emiten a través del Ministerio de Trabajo, llega a un techo máximo que no pueden superar. Y por lo tanto, todo aquello que se negocie por arriba de lo que está en la ley no puede declararse legal. El techo es del sueldo del presidente, pues un caso, ¿no? No, hay escalas salariales. Sí, claro. O sea, nadie puede ganar más allá del sueldo que percibe el presidente de la República, sin duda. Pero si nosotros apreciamos lo que está sucediendo, el presidente de la República tiene un sueldo menor que cualquier funcionario de estas empresas que son del Estado, administrados por políticos, y por ende también hay otro tipo de intereses, ¿no? Que en esos acuerdos por debajo debería entonces la Contraloría revisarlo. También, aparte de esto de los sueldos, de esas ventajas, de esas dietas, de esas prebendas, el asunto de poner y sacar a familia. Tenemos el caso de la señora Argudo del Seguro Social. ¿Eso ha sido una práctica o es una excepcionalidad? Mire, esto no es nuevo, ¿eh? El tema de la señora Rosa Argudo data de muchísimos años atrás, si mal no me equivoco, desde el año 2006. Ustedes lo conocen bien, pues. Por supuesto. Ya en ese entonces mismo hubo un informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción cuando era una instancia del Estado, ¿no? Un organismo del Estado. La REA, sí, justamente. Entonces, ahí hay un informe de esa época que se envió a la Fiscalía, se envió al presidente del Consejo Directivo del IES, Ramiro González, en esa época. Y claro, uno puede suponer por qué, ¿no? Claro.
Entonces, ciertamente no pasó nada, porque ahí habían situaciones extremadamente graves. Yo diría que mucho más graves que las que están sucediendo ahora, de acuerdo a los medios de comunicación que refieren lo que está pasando con esa dirigente, ¿no? Entonces, me parece que aquí, en el caso del ámbito de aplicación de la ley o de las autoridades que están encargadas, se dejaron estar. Estoy hablando del 2006, 2007 más o menos, que bien podrían inclusive revisárselo, porque han sido unas prácticas totalmente contrarias a lo que persigue el movimiento sindical. Es decir, yo no me sentiría representado por esa señora, porque el movimiento sindical, si se persigue el espíritu para el cual se creó, para que, por la vigencia de los convenios, la propia Constitución y cosas, tiene un mérito particular, es decir, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero no aprovecharme mi posición para yo enriquecerme, y en muchos de los casos ilícitamente. Todos estos hechos de corrupción, todos estos hechos inmorales, de falta de transparencia, lamentablemente salpican a gente inocente, se estigmatiza al servidor público, se estigmatiza a la burocracia. ¿Cómo puntualizar eso, que quienes han cometido estos errores sean los que paguen y no la burocracia? Porque hay burócratas buenos y burócratas de los otros también. Claro que sí, bueno, para eso hay los organismos de control, pues el propio Ministerio del Trabajo está para eso. El Ministerio del Trabajo debería tener un papel protagónico en relación a las actividades que tienen que realizar cada una de las organizaciones, pero lamentablemente eso no existe, porque si hay conexión política con los intereses de aquellos que se dicen representantes de los trabajadores en los sindicatos, pues obviamente se distorsiona, ¿no? Figúrese que, por ejemplo, para el tema de la contratación colectiva en esta empresa de CNEL, sobrepasa, pues, obviamente los límites que la ley establece. Entonces, si no hay control del Ministerio de Trabajo, si no hay control de la Contraloría, los propios organismos internos, me refiero a auditoría, comisaría de esas empresas, pues entonces es tierra de nadie. Y claro, las excepciones de actitudes de dirigentes de esta naturaleza como que contagian al resto, o contaminan, perdón, ¿no? Cuando en realidad quienes ejercemos una representación tenemos nosotros, digo, la suerte quizá de trabajar por los trabajadores, y el fin que uno persigue es el mejoramiento de las condiciones de vida, pero también mejorando el desarrollo productivo de las empresas, en el caso del sector privado, y de los servicios en el sector público. Entonces hay una enorme diferencia entre quien está en los sindicatos para aprovecharse y otro quien está, en cambio, para defender los derechos de los trabajadores. Entonces ahí marca la diferencia, pero alguien tiene que controlar. Para eso hay organismos del Estado. Y en estos términos de corrupción, de aprovechamiento de los bienes públicos, hay dos lados. El que hace o permite hacer y el que recibe, ¿sí? La sanción le debería ser a un gerente de una empresa que permitió, sabiendo que la ley no lo facultaba para aquello, o los techos. Yo digo, hasta tanto, lo que quisiera es plantearle que no se politice estos temas, porque se politizan y se les lleva incluso al lado electoral, porque estamos viviendo un año electoral, sino que se sancione como corresponde, para que a partir de ahora se controle en alguna medida y se evite seguir cayendo en estas cosas. Vamos avanzando aquí en pensamiento crítico, Jaime. Bueno, 7 meses tiene ya el gobierno del señor Daniel Noboa. ¿Cómo se ve desde el Parlamento laboral la situación laboral, el empleo, el desempleo, los 105, ni sé cuántos, cientos de miles de trabajos que ha creado el señor Noboa, según los TikTok y según la gran maquinaria de marketing político electoral del presidente? Bueno, lo dicho por el presidente debería reflejar entonces en temas de afiliación a la seguridad social, por ejemplo, porque si usted tiene un trabajador con relación de dependencia y de acuerdo con la ley tiene la obligación de afiliar a la seguridad social, si crecieron 150 o 160 mil nuevos empleos, eso debería estar reflejado en la seguridad social, sí. Pero cuando usted mira las estadísticas de la seguridad social, resulta que son contrarias, más bien disminuyen, han perdido más de 17 mil afiliados a la seguridad social. Y con una agravante más, que el mayor impacto que se tiene es en los jóvenes, y de esos impactados el mayor impacto tienen las mujeres.
Entonces, hablar de que aquí en el país se está generando empleo cuando las estadísticas dicen lo contrario, el propio INE está refiriendo que hoy hay más desempleo, crece el subempleo, ¿ya? Y el empleo se reduce. Imagínense que contrariamente, inclusive, si hablamos nosotros en ámbitos demográficos, la población, ahora cada vez las familias tienen menos hijos. Pero aún a pesar de tener menos cantidad de hijos, ahora todavía hay una virtud que ya quisieran tener los europeos. Somos una población joven muy alta todavía. El problema está que las políticas de Estado, o en este caso del administrador del Estado, el presidente como tal, no se encaminan a hacer inversión para la generación de empleo. Usted puede generar empleo en el sector público haciendo obra pública. La pregunta sería al presidente, ¿qué obra pública está haciendo? En el sector privado, el sector privado dice, nosotros somos los que generamos mayor fuente de trabajo. Yo siempre les he rebatido, he dicho, no. Quien genera empleo es la demanda. Si no hay demanda, pues no hay inversión. Ustedes no van a invertir en empresas que nadie les compre sus productos. Entonces, la generación de empleo depende de la capacidad adquisitiva de la persona para poder tener acceso a los productos. A medida que usted tiene poder adquisitiva, compra. A medida que compra, se desarrollan las empresas. En el sector público, a medida que hace obra pública, genera empleo. Y si no hace obra pública, no genera empleo. Lo lamentable es que vivimos nosotros un país que en materia política se ha constituido prácticamente para llegar al poder el arte de cómo engañar de mejor manera a los ecuatorianos, porque nos dicen, no vamos nosotros a subir los impuestos. Lo primero que hicieron es subir los impuestos, ¿no? No vamos a hacer, bueno, una cantidad de cosas, pero que son contrarias a lo que ellos establecieron como programa de gobierno. ¿Y dónde está? El empleo aquí en el país no existe. Vamos terminando, Jaime. En todo caso, el presidente dice que es el presidente que resuelve. Seguramente resuelve los problemas familiares de sus empresas y de su grupo económico. Pero, ¿cómo se ve, para terminar ya, desde el Parlamento Laboral este año electoral? Porque vamos a elegir presidente, vicepresidente o a la inversa, parlamentarios, asambleístas, parlamentarios andinos, el 9 de febrero próximo. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué le espera a este país, visto desde un sindicalista? Mire, yo siempre he privilegiado la capacidad de los ecuatorianos para analizar y valorar el candidato. Y yo debo señalar mi contento con la población ecuatoriana con el resultado que se dio en la consulta popular y referéndum, particularmente en las dos preguntas que hacían relación al tema del trabajo por horas, por ejemplo, que la gente dijo, no, aquí nos van a explotar y por lo tanto... Y el arbitraje internacional. Y el arbitraje internacional también, igualmente. Fueron las dos preguntas que inclusive nosotros habíamos proporcionado por el no. Entonces, hay un capital importante de la población ecuatoriana que ya está analizando, ya está valorando. Pero cuando ve un cartón con la figura del presidente, como que se vuelve loca a la gente. Somnibula. Mire, yo creo que el próximo periodo, no sé, tengo la percepción de que los ecuatorianos, frente a todo lo que está sucediendo, frente a todo lo que nos han engañado y nos han vendido ilusiones, ahora los ecuatorianos están ya mirando con mayor objetividad al candidato y al programa, porque, como dije en principio, la política se ha constituido en el arte de engañar a la población para tener votación. Ahora ya la población ecuatoriana está despierta. Y yo creo que vamos a mirar con objetividad al candidato, sus antecedentes inclusive, ¿no? Y la proyección que plantea. Es decir, hablar con la verdad. Porque el presidente actual, no le podemos echar la culpa a él de todo, porque viene con un arrastre de los gobiernos anteriores también y que nos mantienen en crisis. Privilegiar el tema de la deuda externa no es un problema que él se lo generó, sino que provocaron los gobiernos anteriores. Pero de todas maneras tiene que pensar en la gente, es decir, si hay una deuda social, también hay que cumplir con la deuda social, no solamente con los organismos multilaterales de crédito. Entonces hay que pensar en la gente y de lo que nosotros podemos apreciar. El tema de la salud hay un retraso, el tema en el ámbito de la educación hay retraso, el tema de la deuda social ni se diga y el seguro social con mayor razón.
Entonces, yo miro con expectativa, depende obviamente de los candidatos, pero al presidente de la República yo realmente, en lo personal y analizado institucionalmente, yo creo que nos mintió y el presidente no va a tener nuestra acogida, por cierto. Muy bien, con esto terminamos, pues los ecuatorianos, los electores, que serán más de 13 millones, ¿verdad? Tendrán que analizar los hechos, los dichos, los contextos, el pasado, el presente y lo que propone. Entonces ya hay responsabilidad también de los electores en cuanto a escoger a sus gobernantes, algunos dirán a sus verdugos. Muchísimas gracias al señor Jaime Arciniegas, él es del Parlamento Laboral y de la Confederación Sindical del Ecuador, por haber comparecido en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Señoras y señores, hasta la próxima. GAFA TV Producciones y este canal presentaron Pensamiento Crítico.